Un momento, voy a escribirle a Stephanie. ¿Estará su nombre acá? Stephanie, uy, no, no está su nombre. Ah, no, acá está, creo que será esta señorita. Sí, ojalá sea que sí. A ver. Como la usted solo con la mía. Ah, lo del aula virtual, sí, ustedes tienen acceso. Ahora sí que lo conectó. Ahora Stephanie. Ya. ¿Qué tal, Stephanie? Justo te iba a escribir por interno, ya que te estaba dando a aceptar en la reunión y el otro usuario que estás tratando de conectarse no termina de conectar. Pero veo que ya estás conectado. ¿Se escucha bien? Creo que me comentes por tu lado si está todo bien. Buenas noches, profesor David Guetta. No me podía conectar desde mi laptop. Me Ah, pude ya. conectar desde el celular. Ah, ok. Ya veo que era el laptop. Ok. Sí, por ahí me preguntaba la señorita Torres. En el aula virtual está, como decía, el contenido. Está de la clase uno y de la clase 2, que es justo lo que vamos a ver hoy día. Bueno, entonces ahora sí ya podemos empezar. Ya, entonces les comentaba lo último que vimos la semana pasada, que era concerniente al tema de los tres tipos de cursores: seleccionar, arrastrar y mover. Y les comenté que el cursor de seleccionar arrastrar iba a ser una acción que le íbamos a repetir constantemente, ya que ambas van de la mano. Dice dónde puedo. Ah, ya. Si no tienes usuario o contraseñas, señorita Torres, tendrías que preguntarle a la señorita Claudia, ya que ella es la que ve el tema de usuarios para que puedan ingresar. En el grupo, en el grupo está su número de contacto para que le puedas escribir y te pueda asesorar mejor en el tema de usuario y contraseña, ya que ella es la encargada de ver ese tema. Ya, entonces seguimos avanzando. Entonces les había comentado que practiquen bastante el tema de seleccionar arrastrar, que era una acción que vamos a repetir constantemente. Ahorita creo que ingresaron todas. Nuevamente buenas noches con todas. Ya, entonces seleccionar y arrastrar. Esa es la acción que les pedí que practiquen bastante, porque lo vamos a utilizar en más de una ocasión. Ah, otra cosita más, ¿verdad? Antes de avanzar, que preguntaron bastante después de la clase, que era el tema de la asistencia. Cuando preguntaron si había tomado asistencia, me refería a que había tomado fotocaptura, ya que ustedes figuran en mi lista de Zoom. Y le tomé fotocaptura y ya luego la pasé. Para ya no estar preguntando a cada una. Bárbara, presente. Helen, presente. Para ya no estar preguntando, le tomé fotocaptura y ya luego lo vacié en la lista que me han dado. A eso me refería. Entonces, eso es por lo que no pregunté los nombres de cada uno. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Ese día me quedé sin conexión. Como estaba en las clases en el carro, regreso a casa y se me fue los datos. Así que creo que me perdí 20 minutos de la última clase. Ujú. Entonces, sí, sí te había considerado en la lista, ya que Ay, estoy tomando esa fotocaptura al final, ya ya, faltando perfecto. Gracias. entre los últimos 10 minutos, ahí estoy tomando la fotocaptura. Y yo creo que ya están todas. A ver, ahí Torres. Ok, bueno, seguimos avanzando. Entonces les comentaba la acción de seleccionar arrastrar, que era lo que les pedí que practiquen bastante, ya que lo vamos a utilizar igualmente bastante. Ya, entonces hoy día, ¿qué nos toca? Ver la configuración y manejo dentro de Excel. La clase pasada vimos una opción en específico, que era dónde poder cambiar el punto y la coma, ya que nuestro separador decimal es importante saber cuál es el que a nosotros nos corresponde. Por ejemplo, a ver, dentro de la pestaña general hay opciones que nos permiten escoger el tipo de fuente, el tamaño, el nombre de usuario y hasta el tema de Office. Ya, ok. A ver, un momento, quiero apuntar ese detalle. Ah, con razón lo escribí con otro nombre. A ver,
Mm, Jenny Salas. Este, Rocío Castillo. Ok, ya lo escribí. Ya. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de la opción de archivo, opciones, ¿sabes? A ver, nuevamente. Archivo, archivo, opciones. La primera opción que se llama general es la que nos permite cambiar estas opciones que pueden ser de repente muy necesarias. Por ejemplo, ahora voy a activar la lupa. Lupa. A ver. Como por ejemplo mencionaba el tipo de fuente o la LED, el tamaño. Por ejemplo, miren, acá el tipo de fuente. Poder escoger un tipo de fuente de repente acorde a nuestro trabajo. Por defecto viene con el tipo de fuente Times New Roman o también a veces viene Calibri, pero uno puede escoger cualquier tipo de fuente por defecto. El tamaño de la misma manera. Si uno desea, lo puede, por defecto, si no me equivoco, es 12 o 14. Yo lo tengo en 16, ya que a mi parecer es un tamaño mucho más acorde. También tenemos cuántas hojas por defecto va a aparecer en tu documento cada vez que tú ingreses a Excel. En mi caso está en uno, en el caso de ustedes probablemente está igual, solamente una hoja. Pero si uno desea que aparezcan más hojas, acá puedes escoger, por ejemplo, dos o tres o la cantidad que tú desees. Por otro lado, el usuario, colocar el nombre de usuario, en mi caso David. Y esto de acá, esta opción que voy a mostrar ahorita, recuerdo que una vez tuve una anécdota de esta opción. Por ejemplo, voy a cambiarlo acá a gris oscuro, a aceptar. Y ¿qué va a suceder? Que ahora que ahora el área de trabajo, o que todo el contenido está con ese color gris. A ver, ¿qué haya sucedido? En una clase presencial que tuve ya antes de la cuarentena, hace ya como 2 años, una señorita se había sentado en una máquina en la cual cuando ingresó a Excel estaba de este color. Ya que había sucedido, que había un alumno, seguramente de que había tenido clases anterior, había cambiado la configuración, ya que antes estaba en el color original y ahora estaba de gris, así este color, y no le gustaba. Entonces la solución no era cambiarla de máquina, no era reiniciar tampoco la PC, no era que estaba dañado, sino ni tampoco era el monitor o el cable, o por a veces hay problemas de color cuando mueves el cable con el que se conecta al monitor, pero no era nada de eso, sino que dentro de archivo, opciones, habían cambiado el tema de Office. Pasó de multicolor a gris oscuro, ya que multicolor es el color original de la aplicación. Entonces, esa era la solución, cambiar el tema de Office. Otras opciones más. A ver, dentro de la pestaña de guardar hay otro grupo de opciones que son también de la misma manera importantes saber. Por ejemplo, ¿en qué formato se van a guardar? En su defecto, el formato XSLX. En otras palabras, el libro de Excel. Siguiente opción. ¿Cada cuánto tiempo se va a generar un archivo de autorrecuperación? Ejemplo. Supongamos que yo trabajo 15 minutos en la computadora. ¿Sí? Supongamos que trabajo 15 minutos y, y en esos 15 minutos que he trabajado se apagó la máquina, se fue la luz, me falló luz del sur, se movió un cable. X cosa que suceda que la computadora se apagó. Encendí la computadora nuevamente, me apareció un archivo de recuperación, pero ese archivo no me apareció hasta el momento que yo había avanzado, sino solamente los primeros 10 minutos. ¿Qué quiero decir? Que 5 minutos de mi trabajo se perdió. Y se perdió. ¿Por qué sucede esto? Porque por defecto ese archivo se genera cada 10 minutos. Ahora, este límite de tiempo yo lo puedo modificar, que va en un rango desde 1 minuto hasta 120 minutos. Y a 1 minuto ya es casi lo más cercano a que se guarde automáticamente. O mejor dicho, que se genere un archivo de autorrecuperación casi, casi instantáneo, ya que cada minuto se va a ir generando ese archivo de autorrecuperación. Entonces, recomendación. Si de repente vives en un lugar en el que es frecuente que se vaya la luz, que se apague la computadora, o de repente
ya sea una laptop, ya sea en el cual de repente vivas con niños pequeños que son bien traviesos y mueven por ahí los cables, cambiar este tiempo, cambiarlo de repente a un minuto, cinco, ya depende del tiempo que uno le desee colocar. Lo, es- lo- el tiempo que viene por defecto es 10 minutos. Y esta opción la traen todas las aplicaciones de Office. ¿Qué me refiero? Excel, PowerPoint, Word y todas sus aplicaciones traen esta opción de archivo de autorrecuperación. Pero dentro de... en las versiones online, en las versiones de que usan internet, sí, recuerdan en la clase pasada les hablamos un poco sobre Hotmail y Gmail y les comenté que Hotmail y Gmail te permiten utilizar una versión online. ¿Y a qué ventaja tienen aparte de que sean online? De que se guardan automáticamente. Cada acción que uno hace se guarda automáticamente. O sea que si yo borro algo y se apagó la computadora, hasta ahí se guardó. Cambié un color a una letra o una palabra y hasta ahí se guardó, si es que se apagó ahí la máquina. Entonces tiene sus ventajas también las versiones online. Desventajas que tienen es que no trae todas las herramientas que trae una versión de escritorio. Pero para cosas básicas no hay problema en trabajar una versión online. ¿Qué cosas no trae la versión online? Macro, por ejemplo. ¿Qué me refiero a la programación que uno puede hacer dentro de Excel? Ese tipo de cosas no puedes hacer en un Excel online. Bueno, siguiente opción. ¿Dónde se guarda por defecto los archivos de Excel? Se guardan en la siguiente ruta. En disco C, usuarios, mi nombre de usuario es Renwill y documentos. Y la carpeta de documentos, esa carpeta todas las computadoras la tienen. Al menos todas las que tienen Windows, por defecto, por defecto tienen esa carpeta de documentos. Hay cuatro carpetas. Hay cuatro carpetas que se crean por defecto, o hasta más, si no me equivoco. ¿Cuáles son? A ver, lo voy a escribir por aquí. A ver, un momento. Por ejemplo, la carpeta de descargas, la carpeta de música, la carpeta de fotos, la carpeta de documentos, sí creo que es eso. Descargas, músicas, fotos y documentos. Y todas estas carpetas están dentro de disco C, así como especifica la ruta. Disco C, dos puntos, slash, la carpeta de user, Renwill, que es mi usuario, y documentos. Ya, yo les recomiendo en general que no guarden nada en esas carpetas, en ninguna de las cuatro. ¿Por qué? Porque cuando uno formatea la computadora, que se refiere a resetearla, borrar información para volver a instalar ya sea un sistema operativo, tiene que vaciar estas carpetas. ¿Qué me refiero? Que tienes que mover todo lo que tú tienes alojado ahí a otra ubicación para poder recién formatear. Entonces, si estas carpetas están llenas, o si uno las deja llenas de contenido, va a ser más tedioso. Va a ser más tedioso mover, porque si fuera gigas o terabytes de información, va a demorar. Puede hasta demorar medio día o más, dependiendo obviamente de cuánta información tenga uno ahí. Entonces es recomendable guardarlo todo en una partición del disco que uno tenga, o si no, guardarlo en un disco duro externo. ¿Sí? ¿Conocen esos dispositivos? A ver, les muestro uno. Que ahora disco que ahora no son tampoco no son tan caros. Antes eran mucho más, pero ahora ya al menos son más económicos. Estos dispositivos de acá, que son como casi como un cargador, no se llama cargador, son como los que recargan la batería, los cargadores virtuales, portables creo que le llaman, muy similar. Tampoco no son muy grandes, son bien livianos y pueden almacenar un terabyte, disculpen, 2 terabytes, hasta de 4 creo que hay aproximadamente, en los cuales ahí puedes guardar tu información y puedes llevarlas a todos lados. ¿Cuánto cuestan estos aparatitos? De 180 para arriba. Creo que ahorita puedes encontrarlos en Lima desde 180, dependiendo de la marca también. Y son muy útiles como mencionaba. Yo tengo uno que compré en el 2010, miren, ya pasó casi 10 años y hasta ahora me sigue funcionando. Yo tengo uno de estos, un Toshiba, y hasta ahora lo sigo funcionando. Hasta ahora digo, lo sigo utilizando.
Ya, otra pregunta. Vamos a ver, ya está que están ingresando para entrar en calor. ¿Saben por qué se llama disco C? ¿Alguna vez se preguntaron por qué trae la letra C? ¿Por qué no Z, D, F, G, H? ¿Por qué la letra C? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿O por qué no hay una letra A, por ejemplo? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta cuando tú ingresas a ver? Cuando tú ingresas a mi PC, este equipo, acá, por ejemplo, ahí tiene la letra C, letra E y letra G. Pero ¿se han preguntado por qué no empieza por la letra A alguna vez? ¿Por qué no está la A, la B? ¿Sí? ¿Alguna vez se han preguntado eso? O comenten, comenten en el chat si no. Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono para participar. ¿Qué dicen? Nunca se han preguntado por qué la letra A. Tiene que ver con la evolución que ha tenido el almacenamiento. Lo dejaba pasar, me dice por ahí Pamela. Tiene que ver con la evolución del almacenamiento, ya que antiguamente, hace mucho, mucho tiempo, recuerdo cuando era niño, habían unos dispositivos que se llamaban disquete o disquete. ¿Recuerdan? Ahora por ahí los que son de mi época, yo actualmente tengo 28 años. Exacto, la unidad era para el disquete. Ujú, exacto, habían estos dispositivos que eran más o menos del tamaño. Buenas noches, nunca sé. Ahí está, ahora sí ya lo están entendiendo. Habían estos dispositivos que eran justo del tamaño de un bolsillo. Recuerdo que mi hermano, que era docente en esa época, cada vez que lo veía, tenía en su bolsillo disquetes. Te hablo, ¿cuánto? 20 años atrás, cuando tenía 8 años, 7 años. Más o menos antes del año 2000, 1999, por ahí 98. Habían otros tamaños, pero ya este es más antiguo. De esto sí no te puedo comentar ya que no es de mi época, pero sí te puedo hablar de estos de aquí. Porque cuando a mí me enseñaban computación, cuando tenía 7 8 años, nos pedían estos aparatitos. Y recuerdo que más o menos costaban 3.50, 5 soles. Y tenían una especie de, aquí donde está como una muesca, acá, tenían como un seguro. Tenían como un seguro. Y miren cómo ha evolucionado. Y recuerdo también que uno jugaba con esta pieza de lata, ya que tenía una especie de resorte. ¿Cómo ha cambiado, no? Pero aquí uno utilizaba o era prácticamente lo que ustedes conocen como USB en la actualidad. ¿Cuánto uno podía guardar ahí? La cantidad era mínima. Creo que guardabas 3 4 fotos y se llenaba. Y si eran documentos, bueno, ahí sí tenías para almacenar mucho más. Ya luego vino el CD, el DVD y la memoria flash. Y ya prácticamente cambió la forma de almacenamiento. Ahora, cuando habían estos aparatitos, teníamos una parte de la computadora que se llama disquetera. Así como tenemos lectora en la actualidad, que ya también poco se está utilizando, habían los que se conocían como disquetera, que era esta pieza de aquí. En la actualidad ya cada vez la traen menos y ya está desapareciendo. Ya no tiene sentido ya que nadie utiliza disquetes. Y a esta unidad le correspondía la letra A. Entonces ese era el orden que había. Letra A para la disquetera, letra B para la lectora y letra C para el disco duro. Y hasta ahora la letra C sigue manteniendo el disco duro, ya que es una pieza que es antigua, o sea, que se estaba utilizando desde hace mucho tiempo y ha mantenido su letra. Por eso que ya la letra A ya no se ha utilizado para otra unidad. Y en la actualidad no es una regla, uno en realidad puede escoger cualquier letra, pero ya de repente, ¿qué te podría decir? Por respeto, por la costumbre también, utilizamos partiendo de la letra C. Por ejemplo, la partición, uno usualmente coloca la letra D, luego E, F, G, H y todas las letras que vienen después. Bueno, hay un poco de historia ahí. Entonces es por eso que se guardaba en la letra, en el disco C. Ahí es donde se guarda automáticamente todos nuestros documentos. Siguiente detalle. A ver, ¿dónde estaba acá? Ya, entonces es lo que quiero que sepan sobre la opción de guardar. ¿En qué formato viene o en qué formato está por defecto? ¿Cada cuánto tiempo se genera un archivo de autorrecuperación?
Entonces ya sabes que puedes ingresar ahí y modificar el tiempo. Siguiente opción, con respecto o concerniente con los formatos. Ahora, les comenté también la clase pasada que la extensión que utilizamos dentro de Excel era XSLX, pero hay otras extensiones, como por ejemplo la extensión de tipo macro, que es un poco distinta, ya que cuando uno utiliza elementos de macro, o sea, programación, uno puede de cierta manera colocar código malicioso, en otras palabras, virus. Y sí se puede hacer por un archivo de Excel que tenga contenido malicioso, ya que lo que uno puede hacer ahí es colocar programación mediante Visual Basic. Puede colocar y puede de cierta manera dañar la computadora. Es por eso que cuando uno utiliza macro, te pide un permiso. Ahí de repente les muestro un ejemplo, ya que no, no tiene que ver con el nivel básico, pero pues ahí de repente les muestro un ejemplo, ya que la extensión es distinta. Otra extensión que hasta ahora viene, por ejemplo, es la de Excel 97-2003, que ya cada vez se utiliza menos, en realidad casi nada, sino que hasta ahora la sigue trayendo porque esa versión antigua, miren, prácticamente es como 20 años atrás. Esos archivos que han sido creados en esas épocas traen configuraciones, a veces traen funciones o contenido que si uno lo actualiza a una versión actual se pierde, ya que en esa época habían otras herramientas, otras opciones y se pierde. Es por eso que te da la posibilidad de seguirlo guardando en esa versión. Ya no debería existir, a mi parecer, creo que ya no, porque estamos hablando de 20 años atrás. A mi parecer ya no debería tanto traer estas versiones. Siguiente opción, la de PDF. Acá también podemos guardar nuestro documento en PDF y también como texto. Bueno, y solamente por mencionar unas, ya que las otras son mucho más situacionales. Hasta en página web también te permite. Ahora tiene más sentido si uno coloca ahí macro. Sigamos viendo. Avanzadas. Esto fue lo que les comenté en la clase anterior, sobre la opción del separador decimal y el separador de mil, que es lo único que es relevante de toda esta pestaña de avanzadas. Sí, de todo lo que aparece aquí, lo único que quiero que te centres es en este apartado del separador decimal, que puede ser el punto y puede ser la coma. Entonces en la clase pasada les comenté que en mi caso era la coma, ya que cuando cambiaba un punto, la operación no sucedía. A ver, ejemplo, para los que no estuvieron en la clase pasada. Por ejemplo, coloqué acá 20, coloqué acá 3,4 igual, y voy a colocar una operación de multiplicación. A ver, igual 20 por... ¿dónde estás? Ahí estás. 20 por 3,4. ¿Cuánto es? 68. Pero ¿qué sucede si la coma lo cambio por un punto? La operación ya no va a suceder. Me va a aparecer la palabra valor. Pero de repente en tu caso el separador decimal sea el punto, más no la coma. A ver, voy a cambiar el separador. Miren, está en valor. Voy a dirigirme a archivo, opciones, avanzadas, separador decimal y lo voy a cambiar por el punto. Punto y el separador decimal que sea la coma. A aceptar. Y ahora miren, ya apareció el resultado. Porque ahora el punto está bien. Pero la coma ahora está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Ya que ya no le corresponde ese separador. ¿Cuál es el que nosotros vamos a usar? Yo me siento más cómodo con la coma. ¿Sí? Lo voy a dejar así como estaba antes. Yo me siento más cómodo trabajando con la coma como separador decimal. Opciones, avanzadas, coma y en miles dejo el punto, tal como estaba anteriormente. Entonces, ya depende de ustedes. No les estoy pidiendo que necesariamente hagan este cambio, pero que sí sepan qué separador vas a utilizar tú. Qué separador es el que corresponde a cada vez que tú ingreses a Excel, ya que no en todos los casos, no todas las PC de ustedes sea el mismo. Ahora, ese cambio de repente se pregunta, esta es otra pregunta que me hicieron también en una ocasión. Si este archivo que yo guarde, que está en coma, se lo comparto
a alguien que trabaja con el punto, ¿le va a aparecer la palabra valor, ya que aparecería error? La respuesta sería que no. Ese cambio lo hace automáticamente el sistema. ¿Sí? ¿Más o menos me entendieron? Por ejemplo, ahorita está en coma. Guardo este archivo. Se lo envío a alguien de ustedes que va a trabajar con el punto. ¿Y le aparecería el resultado o le aparecería valor? La respuesta es que le va a aparecer el resultado. No le va a aparecer valor, ya que ese cambio Excel lo va a hacer automáticamente. Entonces no van a notar ustedes la diferencia. Salvo que ustedes manualmente, hagan el cambio. Entonces, puntual, saber o es el punto o es la coma. Sigamos viendo. Por otro lado tenemos la pestaña de personalizar cinta de opciones. ¿Qué nos permite o qué nos dice esta opción? Poder agregar o poder quitar pestañas. Dentro de esta pestaña de personalizar cinta de opciones nos permite agregar una pestaña que tiene que ver bastante con macro, que es la pestaña de programador. Por ejemplo, aquí en la fotocaptura, programador está deshabilitado. Entonces, si yo deseo utilizar macro, tengo que activar esta pestaña porque ahí dentro se ubican esas herramientas. A ver, aquí yo tengo deshabilitado programador, o a veces se llama desarrollador. En la versión antigua 2016, si no me equivoco, 13, se llamaba desarrollador y ahora se llama programador. Pero es la misma opción, solo cambió la palabra. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y programador. Le doy un clic, activo esta pestaña, a aceptar. Y ahí termina el proceso. ¿Y qué es lo que yo he conseguido? Activar esta pestaña de programador. ¿Por qué activo esta pestaña? Porque aquí están todas las herramientas que yo necesito para poder trabajar con macro. Es por eso que también viene deshabilitada por defecto, ya que no todo siempre, o no todos los archivos necesariamente tienen que llevar macro. Por eso que viene deshabilitada por defecto. Y si quiero quitarla de la misma manera, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y desactivo ese check. Quito el check, aceptar. Y ahora ya no trae la pestaña programador. La voy a dejar así desactivada, ya que no lo vamos a utilizar en este nivel básico. Siguiente. Pestaña de barra de herramientas de acceso rápido. La clase pasada hablamos un poco sobre los atajos, ¿recuerdan? Control C, Control V, les hablé de Windows D, de Control Z y por ahí creo que otros más. Ya esta opción de barra de acceso rápido es algo similar, en la cual nosotros podemos agregar en nuestra parte superior, lado izquierdo, a la altura de la barra de título, colocar opciones. Por ejemplo, yo tengo habilitadas estas de aquí en PowerPoint. Guardar, retroceder, rehacer, presentación, impresión y esta creo que se llama copiar formato. Entonces eso se refiere, poder colocar opciones que uno las va a tener a la mano. ¿Qué es lo que han querido hacer con esta opción? Muy similar a lo que uno tiene aquí en escritorio. ¿Sí? Solo que esta es nuestra barra de escritorio y esta es la de PowerPoint. Más o menos esa es su utilidad que tiene. Tenerlo a la mano prácticamente. Colocar opciones que las vayamos a utilizar constantemente y tenerlas a la mano. Esa es la funcionalidad que cumple. Bueno, hasta ahí vamos a ver en la teoría. Ahora sí ingresamos a Excel con el tema del día de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre los formatos de celda, ya que cada celda, ¿sí? ¿Recuerdan que cada celda tiene un nombre? Cada celda tiene un formato y ese formato es el que nos va a permitir ver una cantidad numérica o una información que podemos almacenar ahí, poder verla de distinta manera. Ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo voy a colocar una cantidad. Por ejemplo, voy a colocar 25. Ya, ahí ese 25 está en formato general. ¿Dónde se encuentran los formatos? En el grupo de número, en la pestaña de inicio. Por ejemplo, voy a seleccionar esta celda y voy a cambiarle el formato. A ver, por ejemplo, a moneda. Ahora es 25 soles. A ver, voy a cambiarlo a porcentaje. Ahora es 2500%.
Voy a cambiar la fecha, fecha corta. Ahora es el 25 de enero de 1900. Voy a volver a colocarlo en general y sigue siendo el mismo 25. Entonces, ¿qué podemos discernir de lo que acabo de hacer? Que una celda o la información numérica que se encuentra ahí, podemos verla de distintas maneras. ¿De qué depende? Obviamente del contexto. Si estoy trabajando con monedas, formato de moneda. Estoy trabajando con fechas, formato de fecha. Estoy trabajando con porcentajes, formato de porcentajes. Los otros, en experiencia rara vez se utilizan, como por ejemplo fracción, como por ejemplo científica, texto de igual manera y fecha larga y de igual forma. Rara vez se utilizan, no son muy frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Número, moneda, fecha larga y porcentaje, nada más. El resto de formatos usualmente uno no los utiliza, ya que son muy situacionales, no todo uno quiere verlo en fracción. Lo más, lo más común es trabajar con porcentajes, más no en fracción. Tendría que ser el ejercicio necesariamente verlo así para poder escoger esa opción. Pero en general, hasta en las tablas que uno hace de administrador o que tienen que ver con administración, todo es puro decimal, trabajando con decimales, más no en porcentajes. Disculpen, más no en fracciones. Siguiente. También vamos a ver el tema de cómo agregar el símbolo del sol, ya que por defecto este tipo de monedas o este símbolo de monedas no nos aparece en su defecto. ¿A qué me refiero? A ver. Por ejemplo, ahorita está en 25 y voy a escoger un formato de moneda. Cuando yo le doy clic en moneda, me aparece en mi caso el símbolo del sol. Pero es probable que cuando tú lo cambies, te aparezca el euro o el dólar. Entonces, si no te aparece el símbolo del sol, por defecto, tendríamos que buscarlo. A ver, vamos a buscarlo donde se encuentra. Más formatos de número, moneda, y ahí habría que buscarlo. A ver, voy a activar la lupa un ratito. A ver. Ya, moneda. Y aquí en símbolo habría que buscar el sol. Más o menos está como a la mitad de la lista. Un poquito complicado encontrarlo. A ver, acá está, acá está. El símbolo de la moneda, que como mencioné está casi a la mitad de la lista. Ni tan abajo ni tan arriba. Más o menos está en la mitad. Entonces le doy clic ahí, español Perú o quechua Perú, a aceptar y aceptar. Y ya va a quedar registrado también en mi lista. Esto es en el supuesto que ustedes no lo encuentren aquí, ni tampoco cuando le dieron clic en moneda no aparezca. Entonces ahí tienes que buscar el símbolo. También vas a encontrar ahí todas las monedas, había así por haber, yuan, vas a encontrar euro, dólar y cualquier otra moneda vas a poder encontrarla ahí. A ver, nuevamente, más formatos de número, moneda y buscar la moneda que uno desee. Entonces Perú, la moneda, el sol peruano está casi a la mitad de la lista. Para que no gasten mucho tiempo buscándola, ya que sí es un poquito tedioso. Acá está, español Perú. Entonces ahí le das un clic y ya puedes utilizar esa moneda. Siguiente punto. Ya esto de formatos condicionales lo vamos a ver. Sí, sí, pregúntame, Sabrina. ¿Querías preguntar algo? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, ¿hay alguna opción de poner el formato de moneda de manera automática? Así como a ti que te salió, ni bien pusiste número y pusiste la opción moneda. Claro, ya esa acción ya queda grabada. Por ejemplo, ahorita yo lo estoy dejando en moneda y automáticamente va a estar. Pero si en caso no te aparezca, así como ahorita acabo de mencionar, aquí te va a aparecer, ya que dentro de esta opción están todas las monedas que yo he usado recientemente. Es como un historial de las monedas. Entonces aquí va a estar grabada las últimas monedas que yo he utilizado. ¿Por qué me aparece a mí inglés, euro, chino? Es porque en un ejercicio las he usado recientemente. Y mientras más use, va a aparecer acá las que yo esté utilizando. Se forma un historial, va creciendo, muy similar al historial que tiene Google Chrome, donde te muestra todos
las últimas páginas que uno haya visitado. Entonces ahí también lo vas a poder encontrar. No es necesario que en todos los casos ingreses ahí, a más formatos de número, moneda. Eso solamente es una vez nada más, ya que va a quedar grabada acá, o si no en su defecto, cuando le des clic en moneda. ¿Saben? A ver. Seguimos avanzando. Esto del formato condicional lo voy a dejar para el final. Antes de esto quería mostrarles algo que es el tema que me preguntan frecuentemente los docentes o profesoras, colegas mías de primaria inicial, que es cómo colocar un cero al lado izquierdo. Esa es la pregunta que más me han hecho. Si yo hiciera una lista de la pregunta que más me hacen concerniente a Excel, es eso. ¿Cómo hago para colocar un cero al lado izquierdo? Porque yo puedo colocar todos los ceros. Puedo estar ahí media hora, una hora con ceros y automáticamente se van a borrar. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que ese cero se quede ahí y no se borre? Ya. Hay una manera una de las maneras más simples. A ver, selecciono la celda o el conjunto de celdas, más formatos de número, personalizada, y a la primera opción que trae el 0 le agrego un 0 más. Ahora ahí tendría 2 y le doy clic en aceptar. Ese es todo el proceso. A ver, lo voy a volver a hacer. A ver, activar la lupa, selecciono mi celda o el conjunto de celdas, formatos, más formatos de número, personalizada, la primera opción que trae el 0 le agrego uno más. Ahora ya tendría dos ceros. Y si yo quisiera que tenga 3, así como en la película 007, tendría que colocarle dos ceros en realidad, para que ahora quede así. Aquí te da una muestra y quedaría de esta manera, 009, pero ahora tendría 3 ceros. Entonces le doy clic en aceptar y ahora ya trae ese formato, en lo cual ya puedo colocar, es un 9, pero tiene este formato para que pueda admitir el 009. Entonces es una opción muy útil en el caso que uno desee colocar este tipo de información. ¿Por qué comentaba los de los docentes? Porque ellos trabajan en una tabla vigesimal de 0 a 20 y si alguien saca menos de 10 tendría que colocar 09, 08, 07 y no solamente 9, 8, sino tiene que ir con el 0. Y aparte de eso tendría que pintarse de un color, que es justo lo que también vamos a ver, que se llama formato condicional. A ver, sí, te escucho. En caso que yo ponga como texto y le agrego los ceros, ¿cómo también es factible? Ah, ya, si fuera texto, por ejemplo, David 0 así, 03, ahí sí no pasa nada. Cuando quiero poner, por ejemplo, un DNI que tenga dos ceros, que inicie con dos ceros, 0080, 50, pongo texto para que me reconozca los dos ceros, ¿aplica? O necesariamente tengo que hacer la función que estoy haciendo? No, no, y puedo colocar, por ejemplo, 9 y puedo colocar acá David. No, colocarle los dos ceros, 1, 2, y ahí está. No es necesario que cambiemos de formato a texto. Dice, pero eso puede lo paso. Ah, ya voy a volver a repetir al final, pero concerniente a la pregunta de su compañera, si fuera un DNI, los DNI solamente traen números, pero si fuera un DNI que empiece con dos ceros, entonces ahí tú colocas los dos ceros y en el caso que ya hayas aplicado el formato, ya puedes colocar el DNI que fuera y va a aparecer. Hoy seguro. Los dos ceros. A ver. Te preguntaba esto porque cuando he tenido que llenar así formatos de Ujú. DNI, ¿no? Nombre de persona con su DNI, aplica para números así del 1 al 0, ¿no? Cuando va a la derecha, pero cuando lo he querido hacer iniciando con dos ceros, se me borraba, ¿no? Entonces bueno, yo agarraba y ponía como texto, entonces ahí sí me aplicaba, ¿no? Pero bueno, era una salida, ¿no? Pero usted me está indicando de que lo debo hacer como está mencionando, esa sería la forma correcta entonces. Ujú, claro, para dejarlo en en el formato que le corresponde, que en este caso ya sería un formato especial, porque lo que uno hace aquí, lo que en realidad yo estoy haciendo es crear un nuevo formato. Dentro de la opción de personalizada, lo que te permite hacer acá es crear un nuevo formato. Hasta hay toda una clase de esto, porque dentro de personalizada tú puedes crear el formato que tú desees y a la vez va a quedar guardado en el sistema.
O sea, va a quedar guardado dentro de Excel el formato o la combinación que uno puede agregar, que usualmente uno lo utiliza para las fechas, pero eso ya es un poco más complejo, que no tiene que ver con el... Una consulta. Sí, te escucho. Como dice hace un momento la señora, claro, sería una buena opción para cuando va a llenar DNIs u otros números, pero ¿qué pasa si de pronto yo quiero poner solamente un 4 o un 5? Siempre me va a aparecer 004 Ah, o no, cero no, no, cinco no, te va a aparecer el 4 5 en el caso que tú coloques primero los ceros. Pero si tú colocas normalmente el 4 o el 5, por ejemplo, mira, voy a colocar el 4 y... Ah, pero sí sale el sí, proceso, sí, sí, sí. queda como que grabado, ¿no? Ujú, sí, se va a quedar grabado ese formato. Ujú, sí, tienes razón. Se va a quedar grabado por defecto con el cero o el número que ustedes coloquen. Por eso que miren, ahora se llama formato especial, porque es el que uno ha creado o el que uno ha modificado para ese tipo de celdas. Entonces sí, Ya solamente lo podemos utilizar si es que vamos a enumerar algo con 0, 01, 02, 03 o como usted dice cuando va a poner una nota, qué sé yo. claro, ujú, Pero correcto. Como si vamos a hacer vamos a utilizar varios formatos de números, no sería apropiado. ujú, más o menos esto también lo utilizan cuando hacen, por ejemplo, códigos. Por ejemplo, los códigos a veces tienen algo similar. Entonces, ahí también, que en el caso que yo deseo colocar acá códigos similares que empiecen con ceros, entonces ahí ya sería factible colocarlo de esa manera. ¿Ok? Ya, nuevamente por ahí me preguntaban cuál es el proceso. A ver, lo voy a volver a repetir por aquí. Para eso primero tengo que colocar una cantidad. A ver, nuevamente menciono el ejemplo. Que yo coloco acá ceros y por defecto se van a borrar. Entonces, ¿cómo hago para que ese cero o esa cantidad de ceros deseo que se queden ahí? Selecciono mi celda o el conjunto de celdas en el cual lo voy a aplicar. General más formatos de número, personalizada, el primer cero y ahí agrego todos los ceros que fueran necesarios para este ejercicio o para este formato de celda. Entonces ahí le agrego uno más o dos más, dependiendo el formato que yo quiera asignar a esta celda, ya que una celda no puede tener más de un formato, solamente puede admitirte un tipo de formato. Entonces le estoy agregando dos a aceptar. Ahora ya se llama este formato especial. Mira, ya no se llama número, ya no se llama general, sino ahora tiene un formato de tipo especial, en el cual ya admite esos dos ceros. Muy buena intervención. Ya, y por último, vamos a ver el tema de... A ver, ¿dónde estás? Acá. Bueno, eso ya lo comenté. También está en la diapositiva, cómo colocar el celo a la izquierda. También lo he colocado. Y por último, vamos a ver el tema de formato condicional. A ver, acá está. Sí, a ver. A ver, chicas y chicos, creo que ya tenemos chicos. Hay una opción, o mejor dicho, hay dos temas que verbalmente suenan muy similares. ¿Cuáles son? Formato condicional. Ahora lo voy a colocar acá. Formato condicional, condicional y otro que se llama sí condicional. Son dos temas que parecen lo mismo, pero no tienen uno que ver, no tienen que ver con lo mismo. Otro detalle que se pueden utilizar en un ejercicio, se pueden combinar ambos también. Pero ¿qué quiere decir formato condicional? Formato condicional es la opción que está dentro del grupo de estilos que nos permite asignarle un color o a veces una palabra o hacer una serie de cambios, depende de qué tanto uno domine esta herramienta, para por ejemplo asignarle un color. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta celda está de color negro, pero ¿qué pasaría si yo le agrego un formato condicional en el que diga que si la cantidad es menor a 11, ¿sí? Es menor a 11, esté de color rojo. Ya, color rojo. Y si, por ejemplo, fuera una cantidad como 11 para arriba, esté de color azul. Azul. Entonces, a eso me refiero con formato condicional. Entonces, ¿qué nos permite esta opción de formato? Nos permite poder asignarle propiedades o valores en los que, dependiendo de lo que alberga o lo que pueda almacenar esa celda, cambiar el color, puede a veces cambiar el tamaño, pero más que todo lo utilizamos para color, más no para cambiar la fuente. Eso sí no te va a permitir. ¿Qué me refiero a la fuente? El tipo de letra.
Esa sí no la vas a poder realizar por esta opción. ¿Y por qué comento que se parece así condicional? Por lo que tiene su nombre que también se llama condicional. Solo que esta es una función que a mi parecer es de las más complejas, ya que esa función de sí condicional, que si no me equivoco es la clase 5 o 6, eh, tiene muchas opciones o tiene muchas variantes. Empieza por algo muy simple, pero mientras más uno la domine puede colocar muchas más cosas. Entonces ahí les voy a hablar sobre ese tema, pero hoy día no. Hoy día no nos toca eso de sí condicional, solamente formato condicional. Entonces ahí la diapositiva les coloqué la casuística, el caso que vamos a trabajar, que tiene que ver con notas. Dependiendo de las notas, vamos a aplicar distintas reglas, como por ejemplo que las notas menores a 11 tengan un color y las notas mayores a 11 tengan otro color. Otro detalle importante es el tema de cuándo utilizar mayor que, menor que y sus dos variantes, que es mayor o igual y menor o igual, ya que no son lo mismo. Voy a colocarlo por acá. Mayor, ¿dónde estás? Mayor o igual. En inglés sí. ¿Dónde estás? Ahí estás. A ver, mayor igual y por otro lado el menor igual. Entonces ambas son muy distintas a mayor que y menor que. ¿Sí? ¿Saben? Ya se sabe que es porque una puede almacenar los valores tope, los que están en los extremos, y la otra no. Entonces eso es concerniente a lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Entonces ahora sí ya pasamos netamente a Excel. Voy a abrir un nuevo archivo. A ver, vamos a abrir un nuevo archivo. Ya, entonces empezamos por el lado de los formatos. A ver un momento. Vamos a trabajar primero una tablita que se llama... La clase pasada vimos ventas. Recuerdan que vimos el tema de la apoyada, en las cuales trabajamos con los decimales. Ya, hoy día vamos a empezar por una hoja que le voy a asignar de nombre sala. A ver. ¿Recuerdan el cambio que hice? Miren, he creado un nuevo archivo y ahora por defecto me aparecen tres hojas. Antes estaba en uno y ahora está en tres. Entonces es un cambio que he hecho en la configuración. Por otro lado, que la letra por defecto ahora es 16. Y el tipo de letra es Calibri. En el caso de ustedes, probablemente cuando ingresen a Excel les aparezca solamente una hoja y tamaño 12, creo, 12 o 14. Yo lo estoy dejando en 16, ya que por lo que yo comparto pantalla o transmito, utilizo un tamaño superior. Ya, entonces vamos a repasar un poquito lo de la clase pasada. ¿Recuerdan que hice esto? Cuando yo colocaba una palabra reservada en el sistema, como por ejemplo enero, podía arrastrar esquina inferior, lado derecho, por ejemplo hasta mayo. Por acá voy a colocar asignados, y por acá resueltos. ¿Y qué es lo que yo voy a hallar? Voy a hallar algo que se llama eficiencia. Y les pregunto a ustedes, chicas y chicos, está mi público, ¿qué entienden ustedes por eficiencia? Acá esta eficiencia va a estar en porcentaje. Entonces les pregunto, ¿qué entendemos por eficiencia? Por ejemplo, en el ámbito laboral, en la mayoría de casos nos van a medir por nuestra eficiencia. Como por ejemplo, en el caso ya sea un doctor, una abogada, una secretaria, en el que mientras más rápido pueda resolver una problemática o un caso, se dice que esa persona es mucho más eficiente. Pero si se va a demorar, es lenta, de repente es más tortuguita, esa persona se le considera menos eficiente. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por eficiencia? ¿Sí? Esta es la primera tabla. Un factor de medición, profesor. Ya, ahora su compañero es un factor de medición. ¿Sí hay alguien más? Recuerdo que a los chicos cuando les pregunto esto, sin buscar en internet obviamente, eso es hacer trampa. Resolver un tema lo más rápido posible con los pocos recursos. Ajá, ese es un término, ahí está Rosy, muy bien. Es un término más, es mucho más similar al concepto que tenemos de inteligencia. Ya que antiguamente inteligencia se medía únicamente para las personas que sabían matemática. Si tú no sabías matemática,
te consideraban lo contrario de inteligente. Pero ya en la actualidad, ya distintas teorías, distintas formas de la actualidad, ya que todo ha avanzado, formas de pensar, ya sabemos que hay varios tipos de inteligencia dentro del libro de inteligencias múltiples, si no me equivoco es David Goleman, o los nombres que me equivoco ahí, ya que uno se parecen, el de inteligencia emocional y el de inteligencia múltiple, solo confundir ahí a los autores. Bueno, entonces hay distintas teorías en las cuales no, el que sabe matemática no necesariamente es una persona inteligente, ya que tú puedes ser de repente muy bueno en letras, en el tema del deporte, inteligencia corporal, inteligencia eh, di- más o menos referencia al tiempo y espacio, ya que hay un montón de cosas. Por ejemplo, les comentaba, recuerdo una vez, les pregunté si Messi era inteligente, y ahí los hice pensar a los chicos. Algunos decían que sí, otros decían que no, y la respuesta era que sí, solo que él es inteligente, pero a nivel obviamente futbolístico, que tiene que ver con el ámbito laboral. Lo mismo con las personas que dominan el tema de las danzas, que pueden bailar y grandes cosas, como por ejemplo Michael Jackson, ya que era un experto bailarín y también a la vez cantante. Entonces, uno puede ser inteligente, sí, pero no necesariamente en el ámbito de matemáticas. Entonces ya esa forma de pensar ya está muy retrógrada. Decir que solamente inteligentes son los que saben matemática ya está muy desfasada esa teoría. Bueno, entonces estamos hablando de que... Ah, ¿por qué comentaba esto? Porque el significado que dan es muy similar. Inteligencia es la persona que puede resolver los problemas en el menor tiempo posible. Muy similar a lo que escribió su compañera Rosy. Resolver un tema lo más rápido posible con los pocos recursos que uno tiene. Más o menos es muy similar el significado. A ver, ¿qué valores hay aquí? Ahora lo voy a colocar acá. Ya, entonces tenemos que ir a esta eficiencia, dice desarrollo de inteligencia kinestética. Ahí está, esa es la kinestética. Ese es un nombre más correcto, con respecto al aspecto corporal. Ya, entonces pregunto aquí, toda esta columna tenemos que resolverla con porcentajes. Y antes de resolver, les pregunto a ustedes. Dice, en el mes de enero le han dado 50 casos y ha resuelto 25. Sin aplicar nada, si todavía no aplicar nada, ¿cuánto sería aquí la eficiencia en porcentaje? Si te dan 50 casos y resuelves 25, ¿cuánto creen que sea aquí la eficiencia? 50%. ¿50? Sí, estamos ahí todos en lo cierto, estamos ahí todos de acuerdo que es 50%. Si te dan 50 y resuelves 25, que prácticamente es la mitad del 100% que representa los 50 casos, 25 sería lo mismo que decir 50%. Ya, hasta ahí estamos bien. Aquí, Profe, sí, dime. profe David, tengo una duda. ¿Eso es eficiencia o es eficacia? Buena pregunta. Habría que ver la diferencia que habría entre los dos términos, de eficiencia y eficacia. Porque si le asigno una tarea y lo resuelve, sea la cantidad que resuelve, solamente lo estoy midiendo bajo un parámetro y Mm, es un objetivo. ujú. Habría En que su ver. caso, la tarea asignada la concluya al 100%. Entonces eso creo que es más ser eficaz que ser eficiente, porque ahí no tomo en cuenta ni el tiempo, ni si optimizo los recursos, y etcétera. Ujú. Ahora vamos a cambiarle la palabra, a ver, eficacia, a ver, eficaz. Ya, entonces estamos diciendo que acá sería el valor de 50%. Ya, hasta ahí estamos en lo correcto. Que si te dan 50 y resuelves 25, del 100% sería la mitad. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo hay esa operación? ¿Qué tengo que operar yo para obtener ese 50? Sí, por ahí alguien que me, a ver, el que me dicte. Recuerden que todo empieza por igual. Recuerdo que comenté, puedes olvidarte de tu nombre, puedes olvidarte de tu primer amor, de repente tu primer beso, pero nunca olvides que todo empieza por igual. Si no colocas igual, no vas a poder colocar una función. Ya, entonces, igual. A ver, alguien que me dicte, ¿qué tengo que operar acá?
también les comenté que solamente necesito que sepan ustedes cuatro operaciones, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, ¿cuál de las cuatro operaciones tengo que aplicar aquí para obtener ese 50%? A ver, por ahí me dicen regla de 3. O sea, ¿cómo hallo yo aquí este 50% en base a estas dos cantidades? A ver, empieza por igual. ¿Y qué pasa si coloco así? A ver, por ejemplo, casos asignados entre casos resueltos. Ahora vamos a ver qué resultado va a aparecer en base a estas dos cantidades. A ver, vamos a ver. Aparece un 2. Y si yo lo convierto a porcentaje, vamos a ver qué sucede. Me aparece un 200%. Ya creo que no tiene nada que ver, ya que dijimos que era 50. ¿Y qué pasa si en vez de entre le agrego un por? Me aparece, ¿cuánto apareció? 125.000% de eficiencia. Tampoco no tiene nada que ver. Ahora vamos a cambiarle el orden. Es una división entre D y C. Ahí De está. cua- Exacto, ahí también su compañera ya lo dijo más rápido. Sino que yo lo estaba haciendo en ensayo y error para que más o menos vayan. Ujú, para que vayan más o menos entendiendo la lógica. ¿Y qué es lo que estamos hallando acá? Que en otras palabras sería resueltos entre asignados. Y así yo puedo hallar ese 50% que habíamos dicho. Entonces, otro detalle que estaba comentando era el siguiente. Que si más o menos de cierta manera vas tanteando los símbolos, ya que no todos nacemos sabiendo, apliques tu lógica. Entonces, pregúntate, 125.000% ¿era el resultado que habíamos dicho? No. Entonces lo cambio por entre y ahora sí. Entonces 50% es la cantidad que nosotros habíamos dicho. En el cual, acá la eficacia, como dice sobre su compañera, resueltos entre asignados. Ahora, ya tengo resuelto una fila. Esquina inferior, lado derecho, y ya puedo arrastrar para obtener el resto de resultados. Y automáticamente aparece en porcentaje, ya que anteriormente, si no está en porcentaje, te va a aparecer de esta manera, en su formato decimal, que es 0,5. Y 0,5 es lo mismo que 50%. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer acá? Cambiar en porcentaje, ya que ahorita estamos viendo formatos de celda. ¿Y qué formato le corresponde? Porcentaje. Entonces, ahora ya está en porcentaje, me aparece con dos decimales, no hay problema. Hay dos herramientas o dos opciones que se llaman aumentar decimales o disminuir decimales. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Disminuir decimales, para dejarlo en cantidad entera. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y ahí termina el ejercicio. Ahora, ¿por qué está en porcentaje? ¿O por qué utilizo porcentaje? Porque en porcentaje es una manera de ver la información de una forma mucho más rápida, o se puede discernir también información más rápida. Como por ejemplo, observando esto, puedo saber que en el mes de abril resolvieron todo, en el mes de enero 50-50, en el mes de mayo casi muy bien, casi llegan al 100%, el mes de febrero fue el mínimo, su eficacia, su eficiencia fue la más baja. Y es por eso que usualmente cuando vemos gráficos, ya sea que a veces el estado muestra gráficos con porcentajes, es por eso, ya que es la forma más rápida. Ya que si estuviera en decimales, a ver, ya que si estuviera así, sería un poco más complejo entenderlo. Entonces por eso que utilizamos porcentajes. Ya, ahorita voy a hacer el primer corte. Recuerden que aproximadamente a las 8 hay un corte de 5 minutos para tomar un poco de agua, de repente ir a los servicios. Entonces ahorita voy a hacer el primer corte y nos vemos a las 8:07. 5 minutos nada más de corte. Bueno, volvemos. Primera pausa. Sigamos avanzando. A ver. Siguiente hoja. A esta hoja, como comenté, le voy a colocar de nombre sala. 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 Ahora pasemos a la siguiente hoja. El siguiente caso es un poco más interesante, ya que tiene que ver con costos. Tiene que ver, disculpen, con el peso que uno lleva cuando suele viajar al extranjero. Como por ejemplo, cuando venía, en el caso mío, bueno, cuando venía mi hermana de Canadá, de Vancouver,
Cada vez que regresaba, recuerdo que se buscaba una balanza en el cual pesaba cuánto es el equipaje o cuánto es lo que estaba llevando al extranjero. Entonces, este caso de aquí es algo similar. Voy a colocar control de equipo. Por acá voy a colocar guía, peso, el costo en kilos, en kilos en base a al sol, a nuestra moneda. Y por acá el monto a pagar. ¿Cuánto sería el monto a pagar? Por acá las guías. ¿Verdad? Esto de colocar guías o códigos, esta sería la manera más simple. Por ejemplo, voy a colocar CN01, siguiente celda CN02, y puedo aplicar lo mismo que vimos en la clase anterior, que es seleccionar y arrastrar. Entonces, no solamente aplica para cantidades numéricas, sino si uno desea colocar una especie de código de una manera bastante simple. Obviamente partiendo de la cantidad que uno desee. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que he hecho aquí? Colocar las guías o los códigos de esta manera. Seleccionando y esquina inferior, lado derecho, arrastrando. ¿Saben? Recuerden que les pedí que practiquen bastante esa acción, ya que lo vamos a repetir prácticamente en todas las clases. A ver, por acá vamos a pintarlo para que se vea bien bonito. Ya. Y aquí voy a colocar una regla. ¿Qué dice la regla? A ver. A ver, vamos a colocarla por acá. Ya vi. Está permitido llevar hasta 60 kilos. 60 kilos de equipaje o equipo. De equipo. Ya, entonces, eso de ahí es lo que dice la regla. Que en este caso está solamente permitido llevar hasta 60 kilos de equipaje. ¿Cuánto está llevando cada uno y cuánto le van a cobrar por el costo? Ahí lo voy a colocar. Ya. Entonces, a ver, observen bien. Ahí estoy colocando el peso de cada persona y cuánto le van a cobrar por la cantidad adicional que esté llevando cada uno. Y me piden hallar el monto. Ahora mírenlo bien y les pregunto, ¿qué operación o qué operaciones tendría que realizar yo aquí para poder hallar el monto? Ahora empecemos por lo más básico. ¿Cuál sería la primera operación que tendría yo que realizar antes de saber de aplicar todo? A ver. Sí, voy a utilizar multiplicar, pero hay otra operación que tengo que hacer antes de multiplicar. Multiplicar. Hay una operación que tengo que realizar antes. ¿Cuál sería? Ahora, mírenlo bien. Está permitido llevar 60 kilos. ¿Y cuánto está llevando la primera persona? ¿Cuánto está llevando la primera persona? Sé que dicen a ver sus compañeras por ahí. 5 kilos de más, ¿verdad? Está llevando 65 y ya me están comentando que está llevando 5 kilos de más. Entonces, ¿cuál es la primera operación que yo tengo que realizar? Es una resta. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto de más está llevando. Ya, entonces hasta ahí estamos todos en lo cierto, que está llevando 5 kilos de más. Y como hay ese 5, restando la cantidad que yo llevo menos la cantidad permitida. Si yo hago esa operación de resta, voy a obtener un 5. ¿Y qué representa ese 5? El excedente. ¿Cuánto estoy llevando de más? Y ahora ese 5, ¿qué tendría que hacer con ese 5 en base a lo que me están cobrando adicional? ¿Qué operación tendría que realizar luego? Una vez que yo tengo ese 5. Ahora lo voy a colocar por acá, a ver, vamos a colocarlo, a ver. Acá, excedente, vamos a colocarle excedente. Vamos a colocar los excedentes de cada uno, a ver, más o menos. Ya, por ejemplo, el primero dijimos que era 5. ¿Y cómo hay ese 5? Así, ahora vamos a colocar igual la cantidad menos 5. Menos 60, disculpen. Menos 60. ¿Está bien? La cantidad menos 60. Le doy un enter
y ahí obtuve el 5. ¿Cuánto está llevando cada persona de más? 5, 20, 5, 15, 50, 9 y 29 kilos. ¿Y qué representa esto? La cantidad o el equipaje adicional. Ya tengo el excedente. Ahora, ¿qué tendría que operar yo para poder hallar acá el monto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, por ahí creo que yo... Tenemos un compañero. ¿Qué dicen? ¿Qué tendría que yo operar aquí? Multiplicar Ya. ¿Y qué tendría que multiplicar? el costo de kilo por el excedente. Sí, estamos en lo cierto del costo de kilos por excedente. A ver, vamos a ver el costo de kilos multiplicado por el excedente. Ya, entonces ahí ya obtuve el resultado adicional, que sería 12 soles 25, ya que esa es la cantidad que me están cobrando adicional. Entonces ahí yo he hecho en realidad dos operaciones, solo que las he hecho por separado. Para eso he utilizado esta columna de excedente. Pero en el caso que yo no haga esto, ya que no estaba así el ejercicio, sino estaba de esta manera, estaba así, ¿cómo puedo hallar yo ese monto en una sola línea sin utilizar otra columna adicional? Tendría que colocar igual, paréntesis, el peso que estoy llevando, menos los 60 kilos, cierro paréntesis y multiplico por el costo en kilos que me están cobrando. Entonces ahí ya está en una sola línea, en una sola función, toda la operación. Solo que en el anterior ejemplo estaba por separado. Y voy a obtener igualmente los 12 soles con 25 centavos. Ahora, el formato de moneda al final usualmente se coloca, ya que hace más chamullo que otra cosa. Entonces, al final, yo recomiendo utilizar los formatos al final. Cuando ya has terminado de operar lo que uno haya realizado, colocarlo al final. Entonces, una vez que ya está, que ya hemos hallado la primera, ya sea la primera fila o la primera columna, ahí recién ya podemos arrastrar. ¿Y por dónde se arrastra? Esquina inferior, lado derecho para abajo. Sin miedo al éxito, ya está. Entonces ahí ya obtuve el monto adicional por cada uno. Ahora nuevamente, a ver. Ahora nuevamente hacemos el ejercicio. A ver, por ahí me están preguntando. Entonces, lo primero que yo tengo que realizar es saber cuánto de más está llevando. ¿Cuánto de más está llevando? Aquí lo tengo, 5 kilos. Una vez que yo ya sé cuánto de más estoy llevando, tengo que realizar una operación de multiplicar, ya que me están cobrando para todos los casos distintos. No a todos le están cobrando la misma cantidad por el equipaje adicional. Entonces, primero hallo la diferencia. ¿Cuál es? La cantidad que estoy llevando menos 60. ¿Qué voy a obtener ahí? El 5 de excedente. Una vez que yo tengo eso, lo voy a colocar en paréntesis, ya que importa el paréntesis, si no sale otro resultado por un tema de orden en las operaciones matemáticas. Ahí está. Y luego que ya tengo esa operación, multiplicar a lo que aparezca ahí, multiplicarlo por el costo en kilos. Y es ahí donde ya voy a obtener el monto. ¿Qué sucede si no coloco paréntesis? Me va a aparecer otro resultado. A ver, ¿verán? Va a aparecer menos 82. ¿Por qué? Porque según matemáticas, según las reglas, primero se operan las multiplicaciones, divisiones y luego las sumas y restas. ¿Qué está haciendo aquí? Primero está multiplicando 60 por D4 y luego le está restando el 65. Es por eso que sale menos 82. Entonces es necesario colocar el paréntesis, ya que tenemos que respetar un orden. Y ahí recién obtenemos el 12,25. Una vez que ya tengo resuelta la primera fila, ahí recién ya puedo arrastrar. Esquina inferior, lado derecho hacia abajo. Se me da el éxito. Entonces ahí ya tengo las cantidades que es el monto que se va a pagar. Una vez que ya tengo esto, ahí recién ya le puedo agregar el formato de moneda. Y ahí ya estaría prácticamente terminando
terminando el ejercicio. Ahí les voy a dejar la operación para que lo miren bien. Entonces ahí hay dos operaciones. ¿Qué sería una operación combinada? Entre una resta y una multiplicación, utilizando paréntesis. Entonces ahí está un poco interesante el ejercicio. Pero todavía no termina ahí. Ahora voy a hacerle unas preguntas. ¿Qué pasaría si la persona acá, en vez de llevar 65, llevara 60 kilos? ¿Cuánto sería el monto adicional? O el monto que va a pagar. Cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es cero? ¿Sí, chicas, chicos? ¿Estamos de acuerdo que es cero? Ahora vamos a darle enter. Cero. Ujú. ¿Y qué es lo que sucedió acá? C4 menos 60, cero. Y todo número multiplicado por cero, cero. Es por eso que el resultado sale cero. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si acá coloco, por ejemplo, 35 kilos? ¿Cuánto creen que va a pagar? No pagaría nada. ¿Sí? A ver, por ahí nos dicen que no pagaría nada. ¿Sí hay alguien más que desee opinar? Sí, ¿verdad? Ya que no está excediendo, ¿verdad? No está excediendo lo permitido. Entonces, según nuestra lógica, no debería pagar nada. Ahora voy a darle un enter, a ver. Si sale cero. Le di un enter y sale exacto. Sale una cantidad de negativo. ¿Por qué sucede esto? Porque esa regla de no pagar nada es bajo nuestra lógica. Pero en la operación no lo hemos parametrado de esa manera. Es por eso que cuando hay este tipo de casos, ahí es donde interviene el tema de si condicional. Entonces ahí es donde interviene este tema. Ahí voy a volver a este ejercicio cuando lleguemos a ese tema porque tenemos que aplicar para colocar si es tal cantidad, entonces esto, si no caso contrario. Entonces ahí interviene este temita de condicional cuando hay este tipo de ocasiones. Porque aquí el resultado, como bien mencionan, debería ser cero, ya que no está excediendo la cantidad de lo permitido. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar así, con menos 61, lo cual sabemos que está mal, pero Excel lo está entendiendo de esa manera. No es que Excel lo esté entendiendo mal, sino que le falta agregar algo más aquí. Falta más código dentro de la función, que tiene que ver con la función sí. Entonces lo voy a dejar ahí con 65, para que no haya problemas. Así lo voy a dejar. Este ejercicio o este documento ya se los he compartido, solo que está vacío. Hoy día les voy a compartir este ejercicio ya completado, que es el que yo estoy haciendo ahorita. Entonces van a tener ambos, el ejercicio vacío, que ya está en el aula virtual, y este lo voy a subir cuando lo termine. Cuando termine esta hoja, lo voy a subir. ¿Cómo se llama esta hoja? Equipaje. 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 Entonces ahí está el ejercicio de equipaje. Pasamos al siguiente. El siguiente tiene que ver con las orientaciones de texto, ya que también Excel te permite, vamos a colocarlo acá, comensales. También te permite escoger una orientación en el texto. A ver. Ya, entonces también te permite, como comentaba, poder colocarle una orientación al texto. A ver, voy a colocar por acá turno. Mañana 1. Mañana. Por ejemplo, ahí, si notan, cuando escribí mañana, la ñ no aparece. ¿Saben por qué? Porque yo trabajo con dos configuraciones de teclado, tanto el español como el inglés. Creo que esto se les comenté. En el cual, ¿cómo sabes que tu teclado es extranjero? Porque en vez de traer la letra ñ, trae un punto y coma a veces. En mi caso trae un punto y coma y dos puntos. Entonces, si tu teclado no trae la letra ñ, es porque su configuración, ¿cómo diría? Por defecto, su configuración inicial es en ese idioma. Pero si tu teclado trae la ñ, es porque es un teclado americano de América del Sur, ya que nosotros sí tenemos en nuestro vocabulario esa tecla. Entonces, yo usualmente ya me acostumbré, suelo utilizar ambas configuraciones para poder escribir. Es un poco incómodo, pero bueno, en mi caso yo ya me he acostumbrado a verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque mi teclado no, a la par que no, que es un teclado extranjero, a la vez es un teclado de una versión recortada. ¿Les comenté eso? De los tipos de teclado.
Sí, les comenté o no. Coméntenme. Les dije, les hablé un poco sobre eso. Creo que sí, no recuerdo. Ya que últimamente, desde que empezó este mes, ya estoy trabajando a full en un montón de lados. Bueno, entonces les decía eso de los teclados. Ya que hay prácticamente ya para todos los gustos, tamaños, colores. Pero algo que le puedas decir es que hay un teclado por ahí, sí tienen problemas de espacio. Hay teclados que se llaman TKL. A ver, y les muestro. Teclados TKL. ¿Qué son los teclados TKL? Los teclados que no traen la parte numérica. Entonces, si de repente tú tienes problemas de espacio en tu escritorio, tienes un escritorio reducido, te convendría un teclado así. Y así es el diseño que yo tengo. No tengo este teclado, pero es ese formato que no trae la parte numérica, ya que no la necesito, porque mi escritorio es muy reducido. Entonces, si tienes ese tipo de problemas, te recomiendo este tipo de teclados. Hay otro que se llama teclado 60%, que es mucho más pequeño, pero este de aquí tendría uno que acostumbrarse, ya que es todavía más pequeñito. A ver, este teclado que es más pequeñito se le conoce como teclado 60%. Ya no trae ni la parte numérica, ya es muy reducido. Muy reducido para poder trabajar. Entonces, cualquiera de los dos, si tienes problemas de espacio o si te lograras acostumbrar a esto, te podrías de repente adquirir uno. No son muy caros, al menos este de aquí puedes encontrar desde 30 soles, su versión más light, y ya más profesionales, que son teclados mecánicos, desde 150 soles para arriba puedes encontrar teclados. Pero hay de 30 soles. Yo tengo algunos que compré que estaban 35 soles en marca Genius, creo que era. Y sí, por el tema del espacio más que todo, a eso quería llegar. Si tienes problema de espacio, te conviene esos ahí. Bueno, volviendo acá al tema, a ver, enero, febrero, marzo, siempre me olvido colocar abril. Y por acá totales, y vamos a colocar las cantidades. Ya ahí está. Y como dije que se llamaba esta tablita, se llama comensales. Voy a colocarle ese título. Solo que el título no lo coloco en una celda, sino utilizo una herramienta que se llama WordArt. Y esta herramienta es más propia de Word, más no de Excel, solo que la trae. Pero el WordArt es más útil dentro de esa aplicación. Vamos a colocarle comensales. Comensales. Ya. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar la función de sumatoria para repasar un poco eso. ¿Recuerdan cómo sumar? En las cuales les comenté que había dos maneras. Una de ellas es la más simple, seleccionar autosuma. Nuevamente, seleccionar autosuma. Y antes de arrastrar, antes de hacer esto, porque si yo arrastro partiendo de ahí, se va a cambiar todos los datos. Antes de arrastrar, primero tengo que dar un clic fuera, seleccionar la celda que yo quiero arrastrar y hacer la acción. A ver, nuevamente. Voy a acercarme un poco más. A ver, ahí. Ya, selecciono, autosumo. Ya tengo el resultado. Y antes de hacer esto, antes de arrastrar, porque ahí estoy arrastrando con todas las celdas y se va a modificar toda la tabla. Antes de hacer esto, tengo que seleccionar únicamente la celda que quiero arrastrar. Esquina inferior, lado derecho, y ahí recién puedo arrastrar. A ver, el mismo proceso en la parte de arriba. Selecciono, autosuma, y antes de hacer esto, antes de arrastrar, porque cambiaría todo, antes de hacer esa acción, selecciono la celda que quiero arrastrar, y ahí recién hago esto que están viendo aquí. Entonces ahí ya está resuelta la tabla. Voy a hacer un cambio más, que tiene que ver con la orientación de texto. A ver, miren bien. Por ejemplo, aquí en enero quiero cambiar la orientación. ¿Cómo? En el grupo de alineación tengo una opción que se llama orientación. A ver, voy a darle un clic. Ángulo ascendente. Y ahora miren cómo quedó. Enero, febrero, marzo y abril vamos a darle igualmente ángulo ascendente. Y ahora está de esta manera. Así es como está en el ejercicio que les he compartido, creo. En el que está de ángulo ascendente. Y por aquí en total, o totales mejor dicho, vamos a colocarle la orientación
texto hacia arriba o texto hacia abajo. Y quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué finalidad tiene poder cambiar la orientación? Es cuando uno tiene un espacio reducido, ya que supongamos que la lista sea enero, febrero, abril hasta diciembre, el espacio sería mucho más reducido y tendría que estar haciendo esto, poder reduciendo las columnas o el espacio que hay entre columnas para que pueda admitir los demás meses. Esto sería en el caso que fueran pocos, pero y si ya fuera un montón de columnas, entonces ahí recomendable sería que todas estén en esa orientación, porque ahora sí ya pueden encajar sin ningún problema. Ahora sí ya no hay problema de que pueda colocar. O sea, ya no está creciendo de ancho, sino de alto y de altura, más no de anchura las celdas. Ya podría colocar mayo, junio, julio, según como fuera el ejercicio. Bueno, a ver, seguimos avanzando. Voy a asignarle color, si estaba, para que se pueda notar mejor. A ver, ahí está un color. Y por acá también vamos a cambiarle un color para que se pueda notar. El de turno lo estoy dejando tal como está. Porque si le agrego una orientación, mira, si le agrego una orientación, va a dejar este espacio en blanco. Mira. A ver, orientación, vamos a colocarle un color distinto, ahí está. Va a dejar este espacio en blanco. Entonces, si no quieres que deje un espacio en blanco, déjalo como estaba por defecto. Así. Así es como está normalmente, para que no dejes esquina con un hueco. El de totales lo estoy dejando con la orientación hacia arriba o también si deseas hacia abajo. Solo que la orientación tendría que estar al lado derecho. Y ya quedaría la tabla de esta manera, tal como está en lo que les he compartido. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Poder sumar. Poder sumar y un detalle en especial. Que antes de arrastrar tengo que seleccionar la celda que yo deseo arrastrar, ya que si no se va a aplicar ese formato a toda la columna o a todas las filas. Y ahora sí vamos a pasar a formato condicional. A ver un momento. A ver. Ya. A ver. Nueva hoja. Y este es ya el último caso que vamos a ver hoy día. Le voy a colocar historia. Porque era un curso que a mí me gustaba cuando estaba en el colegio. El curso de historia. Y justo hoy día en la clase que tuve en la mañana del colegio, un alumno que estaba hablando sobre la Segunda Guerra Mundial me corrigió. Y me pareció muy bueno, ya que sí me estaba equivocando en cuáles eran los grupos que se habían formado en la Segunda Guerra Mundial. Ya que son similares. La primera guerra que fue sí, de 1914 a 1919, se formaron dos grupos, la Triple Entente y el otro, no me olvidé su nombre, y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 se formaron otra vez otros dos grupos, solo que ya tenían otros nombres. Y yo me equivoqué. Y ahí un alumno me corrigió. Y sí tenía razón. Y de cierta manera me recordaba a mí, ya que cuando yo estaba en colegio también me gustaba la historia. Solo que cuando uno no repasa, es normal olvidar ciertos aspectos. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a trabajar aquí lo de los formatos. Y antes de eso voy a quitarle el formato que ya tenía. A ver. Ya, así debería estar. Tenemos una tabla de alumnos promedios, aunque aquí no he aplicado una fórmula, son solamente cantidades. Lo importante aquí es aplicar esto. Hay tres reglas que nos están colocando. La primera, que las notas mayores, o mejor dicho, disculpen, las notas menores a 11 en color rojo. Las notas mayores e iguales a 12 de color azul. Y las notas desaprobatorias menores a 10 con formato de 0 a la izquierda. Entonces, hay tres reglas que me están indicando que tengo que aplicar. Empecemos por la de el formato con un 0 al lado izquierdo. A ver, para eso puedo hacerlo seleccionando celda por celda o de frente aplicándolo a todo el conjunto de celdas. Vamos a aplicarlo a todo el conjunto de celdas, o sea, a toda mi matriz, a toda mi tabla. A ver un momento.
Vamos a colocarle acá más colorcito para que se note la diferencia. Ya. Entonces selecciono toda mi tabla, solamente la parte numérica, más formatos de número, personalizada, al primer cero le agrego un cero de más. Y eso ya hemos visto, bien simple, y ya está. Ya tiene los ceros al lado izquierdo. Ya está la número 3. Pasemos a la primera y la segunda. Dice, las notas menores a 11 de color rojo. Para eso voy a utilizar uno de estos símbolos. Este es mayor, este es menor. Este es mayor igual y este de aquí es menor igual. Entonces, ¿cuál es el que yo voy a utilizar aquí? Menor. ¿Cuál voy a utilizar acá? Mayor e igual. Primero va el símbolo de mayor menor y recién va el igual. ¿A qué me refiero? Que no puedes colocarlo así. Mayor y luego el símbolo de que le corresponda, que sería acá el igual. Ya. Ese orden no lleva. Ese no lleva. Primero va el símbolo y recién va el igual. Ya. Entonces, ¿cómo aplico esos formatos? A ver, presten mucha atención. Primero, selecciono mi tabla, en donde voy a aplicar ese formato. Número 1. Número 2. Formato condicional, regla para resaltar celdas. Vamos a utilizar una genérica, una que aplique para todos los casos. Más reglas. No voy a utilizar las que están acá. Más reglas. Me va a aparecer la siguiente pestaña y aquí busco el símbolo o el signo que yo requiero. ¿Y cuál es el que yo requiero? Menor. ¿Dónde está menor? Aquí. ¿Menor que? Ya, menor que. Ahora, ¿cuál es la cantidad? ¿O qué es lo que me han dicho? Menor a 11. Coloco el 11, menor a 11, formato, y en color busco un color que me están pidiendo. ¿Qué color estoy utilizando para las notas menores a 11? Color rojo. Aceptar y aceptar. Y ahora ya se aplicó ese formato. Y si yo cambiara la cantidad, por ejemplo, a un 15, automáticamente va a volver a su color por defecto, que hasta el momento es el color negro. Paso a la siguiente. Las notas mayores e iguales a 12, color azul. Selecciono nuevamente mi conjunto de celdas, o sea, mi tabla, formato condicional, regla para resaltar celdas. No voy a utilizar las que están acá, más reglas. Y aquí busco la que me están indicando. ¿Cuál es? Mayor e igual. ¿Qué está el último? Mayor o igual que. ¿A cuánto? A 12. Formato. ¿Qué color? Color azul. Azul como el mar azul, ¿no? A ver. Azul. A aceptar y aceptar. Voy a colocarlo en negrita para que se note mejor. A ver, ya. Ahí está en negrito. Ahora sí ya se logra diferenciar. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué pueden notar ahí? ¿Se han dado cuenta que el color 11 ha quedado de un color negro? ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Alguien tiene una idea del por qué? Correcto. Si hubiera colocado menores acá, menor igual, ahí cambiaría, porque ya admitiría la cantidad que sería el 11. Entonces, esto yo lo he hecho adrede para que vean que es la diferencia. O sea, no es aplicar cualquiera, sino uno que vaya acorde. O mejor dicho, no dejar números de cierta manera cabos, ¿cómo se dice? Cabos sin atar, cabos vacíos. En este caso lo estoy dejando, que sería la cantidad 11. Por ejemplo, si yo lo cambio aquí en 11, lo voy a dejar en el color por defecto, que sería el color negro. Y si yo lo cambio, por ejemplo, a un 0, un 9 o un 0,5, a ver, un 0,5, le voy a colocar de color rojo. Entonces ahí estamos viendo las reglas que uno puede aplicar. La de mayor igual, menor igual o sus variantes se suelen utilizar bastante. Y además hay otra que se utiliza, que es la de es igual que. Pero esa de ahí la vamos a ver cuando estemos con la función sí, porque ahí tiene mucho más potencial, dependiendo también de las palabras que uno vaya a colocar. Otro detalle, que ahorita no lo voy a tocar, va a ser el día de mañana, el día martes, que es cuando son decimales. Porque cuando son decimales, ahí también
Supuestamente, dice el profesor, disculpe, ¿podría repetir? Ujú, voy a volver a repetir. En la siguiente hoja, que es lo mismo, la siguiente hoja se va a llamar computación y es muy similar. Ahí voy a volver a repetir. ¿Qué estaba comentando? Ah, ya, del tema decimales. Ya que, por ejemplo acá el resultado puede ser, por ejemplo, 11,3. Sí, 11,3, pero cuando le quité el decimal, miren, cuando le quité el decimal, supuestamente es un 11, pero en realidad es un 11,3. Entonces la pregunta sería, ¿le correspondería el color rojo o el color azul? A ver, para que lo entienda mejor. En el caso del 10, si yo coloco 10,5 y le quito el decimal, miren, supuestamente, ¿qué color le debería pintar? Recuerden a tu compañera que dijo que si aplicamos el menor igual, el mayor, disculpen, el color 11, de otras palabras, si lo admitíamos, debería estar de color azul, pero lo está pintando de color rojo. ¿Por qué? Porque internamente, ¿qué cantidad es? 10,5. Entonces, ahí hay que ser más específicos. Cuando trabajamos con decimales, en las reglas que coloquemos, también tenemos que aplicar decimales. Pero ahorita solamente estamos trabajando con cantidades enteras, para no tener por ahora ese problema. A ver, voy a volver a repetir, como indica su compañera, pero antes de repetir, voy a mostrarles cómo quitar las reglas, que es algo que también les comento. ¿Cómo me doy cuenta que yo he aplicado reglas y que no he pintado por defecto? Porque ustedes saben que en el colegio todos los chicos buscan la manera de poder resolver algo y a veces lo que hacen es lo siguiente: seleccionar las cantidades, formato y escoger el color que estoy indicando. Ya, pero eso de ahí no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es aplicar formatos. ¿Y cómo me doy cuenta que han aplicado los formatos? Ya que hay una opción dentro de formato condicional, administrar reglas. Y aquí es donde van a aparecer todas las reglas que tú hayas aplicado. Si en caso has duplicado la regla, va a aparecer acá también. Pero en este caso yo solamente tengo dos. A ver, veamos. ¿Cuáles son las reglas que yo tengo? Mayor o igual a 12 y la de menor a 11. Y si yo deseo modificarla, sería editar regla, o si deseo eliminarla, sería aquí: eliminar regla, eliminar, aceptar. Y ahí ya se borraron las reglas que yo apliqué. ¿Por qué las borré? Porque las voy a volver a explicar. Ahí como su compañera está preguntando. Entonces, vamos a volver a aplicarlo. Pero ya no con menor a 11, sino vamos a cambiarlo por menor o igual a 11. O igual a 11. Ya, miren, solamente le estoy agregando o igual, para que ambas sean más similares. A ver, selecciono mi conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Más reglas. ¿Qué símbolo me están indicando ahora? Menor o igual. Menor o igual. ¿A cuánto? A 11. Si es menor o igual a 11, el formato, color rojo. Aceptar y aceptar. Entonces ahora las notas menores a 11, miren, ahora sí ya pintó los 11 de color rojo. Siguiente, selecciono nuevamente mi tabla, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. ¿Sí? Formato para resaltar reglas, más reglas. Ahora, mayor o igual que. ¿A cuánto? A 12. Entonces las notas mayores a 12, formato, color azul, a aceptar y aceptar. Y ahora sí, ya todas las notas ya están pintadas. En el caso anterior no estaba pintado los que tenían 11. Pero ahora sí. ¿Cuál es la siguiente variante cuando tenga decimales? Ahorita, para no confundirlos, no lo voy a aplicar acá. Voy a hacer otro ejercicio similar, ¿sí? Pero el tema de decimales, en las reglas, ahí sí tendrías que colocar aquí, formato, regla para resaltar celdas, más reglas, acá. Acá ya tendrías, si dentro de tus reglas vas a utilizar decimales, lo cual en el colegio se aplica, ya que las notas a veces son 10,5, 10,4, según como uno sea la forma de trabajar las notas, que por ejemplo ahora en el estado primero y segundo y secundaria ya no es como antes. Antes las notas eran de 0 a 20, pero ahora ya para segundo y secundaria están trabajando con letras A, B, C, D,
cosa que antes era solamente en primaria, ahora ya está en secundaria. Y en los próximos años, las letras va a llegar hasta quinto de secundaria. Ya para quinto de secundaria sus notas ya no van a ser de 0 a 20, sino ahora van a ser en letras. Entonces es un cambio que se está dando. Llegaré a la universidad, la verdad no estoy seguro. ¿Cómo sería, no? Que en la universidad nuestras notas sean en letras. Ujú, eso es lo que comentaba. ¿Cómo será? Llegar a la universidad a esa forma de evaluar, que sea A, B, C, A, D. ¿Cuánto sacaste? Le preguntas a tu compañero de la facultad. A, D. Suena un poco gracioso, ¿no? Entonces, está cambiando ese tema. Es porque a los estudiantes ya no se les quiere evaluar de una manera, con una nota, las cuales te discriminen o te puedan escoger, seleccionar en base a cuánta es la cantidad que tú hayas sacado. Si no, las letras están más enfocadas a otro enfoque en educación. Ujú, por ahí baja la autoestima. Ujú, baja la autoestima. Por ejemplo, así es como yo tengo que trabajar ahora, ya que en el colegio me han dado los primeros años, primero y segundo, y antes tenía terceros y cuartos, y ahora ya no tengo que usar números, ahora tengo que usar letras. Y las letras ya no tienen que ver con los colores. Esto de colores es cuando es en, obviamente, cantidades numéricas. A ver, siguiente ejemplo, con el tiempo que me queda. Siguiente tabla. En la siguiente tabla le voy a colocar de nombre inglés. Inglés era un curso que a mí en lo particular se me hacía más complejo que matemática. Recuerdo que cuando estudiaba en el Británico, Instituto de Inglés, cada mes que era un examen, que era el final exam, me era un terrible dolor de cabeza. Y se vivía cada mes, ya que el inglés para mí me era más complejo que matemática. Me era más fácil aprender matemática, y eso que no era bueno en matemática, pero me era más fácil que aprender inglés. Siempre se me hizo un mundo. Y cada examen final la vivía. Y me sacrificaba, estaba en tercero o cuarto de secundaria, me mataba por tener la mínima nota, que era 70 puntos. Ya que sacabas de 0 a 100, el final exam valía 50 puntos y lo mínimo que necesitaba para pasar de módulo era 70 puntos. Y sumaba yo mis puntos, cuántos tenía y cuántos necesitaba para pasar de módulo. Y a veces necesitaba 38, a veces necesitaba 35. Cuando necesitaba 35 estaba más tranquilo. Pero cuando ya necesitaba 40 puntos de 50, ya era casi como un examen perfecto. Ahí sí ya me causaba más ansiedad. Y así era mi vida cuarto, quinto y secundaria. Y yo me quedé en el nivel intermedio. No llegué al avanzado, me faltó terminar el avanzado. Pero todo el nivel intermedio, desde básico, ya que empecé desde básico uno, sí me era muy, como diría, cada mes me era muy un dolor de cabeza. Y así fue mi adolescencia. Bueno, ahora vemos acá. Pero el inglés en el colegio sí, ahí sí me era muy simple, porque bueno, al menos en mi época inglés era escribir 5 veces un verbo. Eso era inglés, al menos en mi colegio Escobar, que soy del Escobar, colegio de San Juan de Miraflores. Inglés era, la profesora llegaba y nos pedía que escribamos, nos daba una lista de 50 verbos aproximadamente y que lo escribamos 5 veces en todo el cuaderno. Eso era inglés, al menos en mi época. ¿Hace cuánto? ¿10 años atrás? Más o menos. Ya en la actualidad ya no estoy muy seguro cómo enseñan inglés en el colegio, pero en mi época sí era así. Ya esto de las notas en letras todavía no lo vamos a ver porque acá es otra función. Acá ya tiene que ver con es igual que. Ya esa de ahí no todavía. Esa de ahí no, solamente con cantidades numéricas. Entonces esta columna la voy a guardar todavía. Todavía no la vamos a ver. Ya, solamente con estas tres vamos a jugar. O la borro mejor, ¿no? No la borro. Ya, entonces nos piden lo siguiente. Dice, las notas menores o iguales a 11,4 en color verde y las notas mayores e iguales a 11,5 de color morado. Entonces aquí ya tiene que ver el tema de decimales. ¿Sí? El de letras lo vamos a dejar para la siguiente. Ahorita del tema de decimales. Dice 11,4 de un color y 11,5 de otro color. Es porque aquí sí interviene el tema de los decimales.
¿Cómo hago eso? Selecciono igualmente mi tabla, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Empecemos por el primero, menores o iguales. Menor o igual que 11,4. Ese coma, recuerden que depende de tu separador decimal. ¿Está bien? No te guíes siempre por lo que yo estoy mencionando, sino tu separador decimal. Si en tu caso es el punto, ya sabes que tienes que utilizar el punto. Bueno, antes de darle a aceptar formato, y escojo un color. Por ejemplo, a ver, ¿qué color dice? Ah, verde, color verde. Verde, y también tengo estilos. Por ejemplo, de repente negrita, cursiva. Ya depende si fuera necesario. Al menos en este ejemplo no. O negrita sí, para que se note mejor. El color verde. Aceptar y aceptar. Ya, ¿qué ha sucedido? Que las notas que son 11,4 para abajo se han pintado de color verde. Siguiente. Nuevamente selecciono toda mi tabla. Formato condicional. Regla para resaltar celdas, más reglas. Ahora, mayor o igual. Mayor o igual que. ¿A cuánto? A 11,5. 11,5, formato, color morado. ¿Sí? No tiene nada que ver con un partido político, solo es un color nada más. Negrita, aceptar. Aceptar. Es que en el colegio me preguntaron esto, si yo era simpatizante de Guzmán. Bueno, no tiene nada que ver con el tema de política, solo que es un color que me agrada. Entonces, miren, él ya pintó las celdas según el color que yo le haya indicado. Pero, ¿qué hubiera sucedido si no utilizaba decimales y estas cantidades tuvieran decimales como, por ejemplo, decía 10,4 o 10,5? La pregunta era de qué color iba a pintar. Entonces va a depender de mis reglas que yo haya colocado. Y hasta el 10,4, o mejor dicho, coloqué, disculpen, 11,4. Del 11,4 para abajo de color verde. Pero si fuera 11,5, lo va a pintar de color azul. Y además lo convierte en un 12 como están viendo ahorita, que es el color que le corresponde. Entonces es importante, si tu tabla tiene decimales, aplicas reglas decimales. Si tiene solamente cantidades enteras, nada más. Y el tema de letras, que también probablemente les lo tenga que aplicar en algún caso. Como comentaba, ahora ya no va a ser esto, sino ahora va a ser letras bueno, A, B no. A por acá, B, C, D no hay, creo. A, D sí hay. A, D, B, C. Son las letras que ahora el Estado ya en el nivel secundario lo está utilizando. Y otro detalle más que a mí me sorprendió, que la verdad todavía no sé cómo lo voy a trabajar. Dice el Estado, dice las normas que está en que si a un alumno tú le colocaste, dice, ¿cómo es el cero a la izquierda? A ver, lo voy a volver a hacer por aquí. A ver. Vamos a colocarle ahí. Ahí está, el 9. Formatos, más formatos de número, personalizada. Al primer cero le agrego un cero de más. Aceptar. Y así le agrego el cero al lado izquierdo. Ya. Comentaba que, bueno, dice el Estado ahora que en los bimestres o en los trimestres, si a un estudiante tú le colocaste la letra A en un trimestre, luego ya no le puedes colocar una letra B. Sino tienes que colocarle de A en adelante. Puede tener una A o puede tener una D, más no un B o un C. Y si tú deseas necesariamente colocar esto, tienes que mostrar evidencias. Tienes que haber seguido un registro de ese estudiante del por qué ha sacado esa nota. Haber comunicado a sus padres, haber hecho informes, haber hecho una serie de cosas que justifiquen que el alumno en verdad no pudo sacar una nota inferior a la que tú le colocaste en un bimestre anterior. Porque cada bimestre el estudiante tiene que mejorar. Por ejemplo, que empezó en B, le puedo colocar B, le puedo colocar A, le puedo colocar AD, pero no le puedo colocar C. Entonces es un cambio que la verdad, ahora que he vuelto al estado, de repente nos cuesta aplicarlo, pero es así las normas que nos están dando. Y si yo deseo colocarle el C como estoy diciendo, tengo que hacer un informe, tengo que presentar evidencias, si he hecho sus tareas, exámenes, si yo me he comunicado con los padres. O sea, están siendo más estrictos en este aspecto.
En el caso de cantidades numéricas, el año pasado no teníamos ese problema, ya que el año pasado yo tenía tercero y cuarto de secundaria y ahí sí, si un estudiante sacaba 14 y acá sacaba un 11, ahí sí no había problemas. Puede sacar 11, puede sacar 10, 20, pero no había ese detalle. Pero en el caso de la letra sí. Dice, pero creo que sería más culpa del alumno. Ujú. Claro, obviamente ya involucra el tema del alumno, pero por eso comentaba, en el caso del docente tiene que presentar evidencias. Entonces, desde ya estoy juntando mis evidencias por ahí de algunos. Bueno, en el caso del primer bimestre o trimestre no habría mucho problema. Sería a partir del segundo y tercer trimestre. Y otro detalle que me aconsejaron es que si le voy a colocar a alguien AD, porque sería colocarle la nota máxima, saber que ese estudiante en verdad puede rendir y sacar los siguientes AD, porque yo no le podría colocar A, o le podría colocar B o C. Entonces tengo que ser cuidadoso a quienes le estoy colocando la nota máxima, a quienes en verdad lo merecen, quienes en verdad merecen sacar más de A, obviamente, AD. Entonces miren cómo se está desenvolviendo el ámbito educativo. Y esto de aquí, por lo que dice el Minedu, el ministro del Ministerio de Educación, va a aplicar para todo, todos los colegios primarias, secundarias, y como comentaba, cómo será, ¿no? Que llegue a la universidad y saques tu registro de notas, ¿cómo se le llama? Tu certificado de culminación, esté en letras. Te recordará un poco a tu primaria o a inicial. Estaba en ese tema usted, profesor. Eh, una de las profesoras de mi hijo comentó que no podía poner AD hasta el cuarto bimestre, ¿es así? Mm, No puede poner AD solamente en el cuarto bimestre. ujú. Ajá, por lo que de repente se lo dijo por lo que estoy comentando, porque si le colocara D en este primer bimestre, prácticamente esa profesora tendría que estar muy muy segura que el alumno pueda sacar AD los siguientes, porque si no, si ese alumno de repente aquí se esforzó mucho y acá ya bajó, el docente o la docente tendría que demostrar el por qué ese alumno bajó. Es por eso que esa profesora de repente se está guardando los AD al final, porque colocarle acá AD prácticamente se le haría más complejo, como por lo que ya estoy comentando. Entonces, esta serie de cambios, la verdad, como estoy comentando, a mí también me están agarrando por sorpresa, ya que lo están aplicando para primero y segundo y secundaria, cosa que el año pasado yo no he tenido. Pero tengo conocimiento que desde el año pasado ya se está aplicando, recién. O sea, desde el año pasado recién en secundaria se está aplicando. Y empezó en primero y segundo. Y ahora ya se va a aplicar a tercero, cuarto y quinto de secundaria. Bueno, ahí nos quedamos chicos y chicas. Espero que hayan aprendido bastante, que me hayan aprendido las opciones. Y ya nos estamos viendo el próximo martes, a la misma hora por el mismo canal. Recuerden que a las 7 de la noche. Y si tienen dudas, tienen el chat de WhatsApp para preguntar. Y igual, a ver un momento, ¿verdad? Voy a retroceder en el tiempo a como estaba la tabla, ya que esta les voy a compartir este archivo. He dicho un montón de cosas. A ver, ya, ahí está. Ya, hasta ahí les voy a compartir. Este archivo lo voy a subir al aula virtual como la clase 2 completo. Y acá hay uno que está vacío. No, no te cuelgues, no te cuelgues ya. Y entonces acá le voy a colocar clase 2 completo. Ya que hay uno que ya está vacío. Y entonces este archivo lo voy a subir en un ratito. Recuerden que en el aula virtual, a ver, les mostré. Sí, acá está. Recuerden que en el aula virtual ahí está el archivo de clase 2 Excel vacío. Ahora termina y subo el Excel 2 lleno. Y ya el día de mañana está subiendo la grabación de la clase. Bueno, ahí nos quedamos chicas. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y ya nos estamos viendo el día martes. Cuídense mucho con todas, cuídense. Hasta luego. Igualmente, gracias, profesora. Hasta Sí, luego. te llevan a consulta las clases. Sí, quedan grabadas, Rosy, quedan grabadas. Gracias. Hasta luego, va a quedar. Ah, verdad, disculpen, verdad, me olvidaba, disculpen la asistencia. Antes que se retiren un ratito voy a tomarle fotocaptura a la lista, ya me estaba olvidando. Creo que aquí también voy a necesitar que igual que el colegio, una delegada que me haga recordar, ya que me olvido lo de la lista. Es una de mis falencias como docente, olvidarme tomar la lista. Ya, entonces, ya, ahora sí.
Entonces chicos, ahora sí ya pueden, nos podemos retirar. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego, bye bye.